Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos en conjunto la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Uchile TV, nuestra señal universitaria y por supuesto nuestra emisora radial de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y en radio.uchile.cl. Hoy estamos con un invitado especial, bueno, todos nuestros invitados de Palabra Pública tienen una especialidad, pero en este caso es una persona que ha estado en la palestra, ha sido protagonista de los últimos meses de la contingencia de nuestro país. Hablo de Gaspar Domínguez. Gaspar Domínguez fue vicepresidente de la Convención Constitucional. Él es médico, también es de la casa, es médico y magíster en salud pública por la Universidad de Chile y ha ejercido como médico en las zonas rurales de la región de los lagos. Desde 2015 vive en Palena, donde trabaja en el hospital de dicha comuna y fue reconocido como uno de los líderes jóvenes de la región, de dicha región, por el diario El Yanquihue. Y fue electo como constituyente por el distrito 26 de la región de los lagos. Gaspar, muy bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias por la invitación y hay mucho que hablar, así que qué interesante estar aquí. Buenísimo, una conversación sobre este trascendental momento. Gaspar, yo te presenté con estos conceptos con unas escasas líneas, pero me gustaría que tú nos contaras para el futuro, para las futuras generaciones, bueno, y también para el presente. ¿Qué otras cosas crees que habría que incluir, ya vivido este proceso, tu participación en la convención, qué tendríamos que incluir para presentarte a ti, Gaspar Domínguez? Yo creo que es importante algo que me pasa a mí y que también representa a muchas de las personas que fuimos parte del proceso constituyente, y es el hecho de ser independientes, de no militar en partidos políticos y no tener experiencia política previa. Mi último cargo de elección popular fue ser presidente de curso en cuarto medio en el liceo. Y de alguna manera descubrimos en este proceso constituyente, que es lo que la ciudadanía eligió, que la mayor parte de las personas que estábamos dentro del hemiciclo éramos personas que no éramos militantes del partido y personas además que no necesariamente veníamos de la clásica clase política. Y yo creo que eso es relevante en mi experiencia personal también. Y también es relevante como la convención como un órgano. Gaspar, y sobre eso, justamente sobre la diversidad de quienes integraron la convención. En el estallido social del 2019 le entregó protagonismo, como dices tú, a gente común y corriente, fuera de los partidos políticos, y les permitió participar en un proyecto histórico para pensar en el país que queremos vivir. Hoy día la convención es uno de los órganos más representativos y democráticos de la historia de Chile. Sin embargo, se acusa al texto de ser una constitución partisana, algo que dijo, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos. ¿Cómo explicas esta contradicción que hay detrás de estos comentarios? Bueno, yo lo primero que creo es que hay que separar la Convención Constitucional como órgano del texto constitucional como propuesta. Yo creo que son dos cuestiones que es súper importante tener separadas porque, primero, la Convención Constitucional como órgano, que como dices tú, es muy especial, muy diverso, con mucha inexperiencia política también, muchas veces mucha experiencia de trabajo territorial, de movimientos sociales, personas, por ejemplo, pienso ahora en convencionales constituyentes, con larga data de trabajadores en movimientos sociales, con académicos de vasta experiencia, pero no necesariamente con políticos, la mayoría, a lo menos. Y como había gente tan surtida, la Convención Constitucional tuvo tropiezos, yo llamaría numeritos, situaciones que, por cierto, nadie pudiera decir que fueron buenas. Y así hubo varios ejemplos que podríamos enumerarlo. Sin embargo, las normas que están en el texto constitucional son normas que debían contar con la concurrencia de 2/3 de los convencionales constituyentes, es decir, de 103 de 155 convencionales. Y esta experiencia tan rica de la diversidad, con académicos, con personas de movimientos sociales, con personas muy serias, personas no tanto, con personas muy del norte, otras muy del sur, otras de ciudades muy grandes, otras de zonas muy rurales, yo creo que permitió que el texto constitucional sea un texto, yo me atrevería a decir que no es partisano, sino más bien un texto que es representativo de una mayoría, supramayoría, que se conformó dentro del órgano,
Y lo que yo creo que es muy importante resaltar, que a veces pareciera que se nos olvida, y es que Chile, hace poco más de 2 años, estaba sumido en una profunda crisis política y social, donde las capitales regionales, ciudades más pequeñas incluso, estaban desde Arica a Magallanes, con importantes movimientos sociales, con hechos de violencia, con enfrentamientos de policía con personas civiles, con muertes que hubo, con trauma ocular, con otros lesionados. O sea, tuvimos un momento muy crítico. Y esta crisis profunda, de alguna manera, fue encauzada o canalizada institucionalmente a través de un proceso constituyente que, entre otras cosas, incluía la conformación de una convención, que fue validada por el plebiscito de entrada. Entonces, yo pienso un poco en estas expresiones que usábamos de la casa común y otras. Era razonable pensar que un órgano democrático que buscaba encauzar una profunda crisis y caos social, yo creo que era inocente, naif, pensar que el órgano iba a ser como miel sobre hojuelas. Y en ese sentido yo creo, y estoy seguro y tengo la firme convicción que cada vez la afirmo más con el tiempo, que esta convención logró canalizar una situación caótica y de alguna manera eso hizo que también el proceso constituyente a ratos fuera caótico también, tal como el nacimiento de este en la calle. Y pese a todo, logramos en un tiempo muy corto, en un plazo muy pequeño, con reglas muy exigentes como el quórum de 2/3, proponer una propuesta de texto constitucional del cual la ciudadanía tendrá que manifestarse y que a mi juicio entrega muchas más certezas sobre lo que viene al futuro versus la opción rechazo, que mantiene el camino y el proceso constituyente abierto, sepa moya si será con otra convención o con una comisión de expertos o con el parlamento o lo que fuera. Por eso yo, de todas maneras, me quedo con la opción apruebo. Creo que la convención hizo la pega y que además dejará un texto constitucional que en el caso de ser aprobado, y esto es muy importante sobre el concepto de partisano, este texto requiere un quórum bajo para ser reformado, requiere un quórum de 4/7, y en ese sentido yo creo que es mucho decir que es partisano un texto que es muy fácil de reformar. Gaspar, ¿te referías también ahí a la opción apruebo o rechazo, que son los dos caminos que tenemos institucionalmente hoy día, que es elegir la ciudadanía el 4 de septiembre, pero hay sectores de la derecha que han planteado desde distintas vocerías, algunas más apegadas a las cúpulas de los partidos, otras más desde las, entre comillas, bases de sus partidos, la idea de rechazar para generar una tercera vía o un camino alternativo ante la opción rechazo. Y se comprometen a hacer reformas, de levantar una tercera vía. ¿Cuán legítimo crees tú que es plantear dicha propuesta cuando las reglas del juego ya estaban planteadas desde el principio bajo otro paradigma? Llevamos más de 30 años, 32 años, con dificultades para avanzar en reformar la Constitución que fue escrita en dictadura. Ya han habido grandes avances, sin duda. La primera gran reforma del 88, posteriormente en los 90 hubo varias reformas, el 2005, ¿cierto? Un pack de reformas que eliminó el COSENA, la inamovilidad de los comandantes en jefe del ejército. O sea, hemos ido avanzando, pero siempre la llave de estos avances, la llave la ha tenido el tercio más conservador, porque se requiere un quórum de 2/3 para modificar las cuestiones más relevantes. Han tenido la llave. Entonces hoy día lo que se plantea es, ya mire, ¿sabe qué? Como vemos que existe una opción real de que esta constitución quede en el olvido, ahora sí que nosotros estamos dispuestos a avanzar un Estado social de derecho, avanzar aquí, avanzar allá. Pero la verdad es que más allá de las promesas, la pregunta es, ¿cuál será el telón de fondo y quién tendrá la llave? Y la propuesta de la constitución actual establece que el telón de fondo sea el mismo telón que hemos tenido en los últimos 40 años y que la llave la siga teniendo el tercio más conservador. La propuesta de nueva constitución establece que el telón de fondo será distinto, será un telón con un Estado social de derecho, más democrático, un telón que se escribió en democracia, y la llave ya no la tendrá el tercio más conservador, sino que las reformas constitucionales serán con un quórum más bajo y en consecuencia la llave la tendrá la democracia. Y incluso si hubiera que tener, como decimos, una llave para poder definir los cambios, esa llave la tendrá la ciudadanía, porque las reformas sustanciales, no las pequeñas, las sustanciales de forma de Estado y régimen político, esas reformas requieren el apoyo del consentimiento de la ciudadanía a través de un plebiscito. Y si no, con un 2/3 se puede saltar, entre comillas, el plebiscito. Entonces,
yo la verdad creo que es un telón de fondo democrático, mucho mejor, y que además no le entrega la llave al tercio conservador, sino que le entrega la llave a la ciudadanía. Y Gaspar, también estos apellidos que le han puesto los distintos sectores, apruebo para reformar, rechazo para reformar, ¿qué piensas de esos argumentos? ¿Son legítimos esos caminos intermedios a la hora de finalmente elegir qué va a pasar el 4 de septiembre? Yo pensando y pensando, creo que esto se basa en que el texto constitucional nuevo, la propuesta de nueva constitución, como todas las constituciones, no es un texto perfecto. Y todo el mundo puede tener algo que no le guste. Hay algunos artículos que a mí no me gustan, seguramente hay otros que a ti tampoco te gustan, y que no nos escuchen podrán no estar de acuerdo con todo. Y eso es normal, porque así es la democracia. A mí me gustarían todos los artículos si yo lo hubiera escrito solo. Es la única manera en la que me gustaría toda la Constitución. Entonces, hoy día se ha planteado, mire, pareciera ser que los distintos sectores están generando estrategias como para ir a buscar el centro político, los dudosos, los indecisos. Y para eso es que los que rechazan dicen, mira, rechazamos, pero igual vamos a arreglar esto después. Nadie sabe cómo, porque no está dentro de la regla. Y quienes aprueban, dicen, nosotros aprobamos, pero, agreguen un pero después lo arreglamos o apruebo para reformar, incluso han dicho algunos. Y yo creo, la verdad, y estoy seguro de esto, que evidentemente que si este texto constitucional se aprueba, será reformado. Obvio. Si el último capítulo se llama de reforma constitucional y establece cómo este se reforma. Y hay reformas que pueden ser ciudadanas o populares, hay reformas que pueden ser del Congreso, hay incluso la posibilidad de llamar a una nueva convención constitucional en el futuro. Todo eso está en el capítulo de reforma, porque esta constitución está hecha para ser reformada. Entonces, todas las opciones, rechazo, apruebo, todas las opciones van a llevar a seguir discutiendo, porque este proceso constituyente no empieza ni termina con esta propuesta de nueva constitución. Va a seguir. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál queremos que sea el telón de fondo? Y como decía yo recién, yo creo que es un mucho mejor telón de fondo y que da más flexibilidad la propuesta de nueva constitución, pero aquí no es aprobar para reformar. Esto es aprobar para aprobar. Aprobar para tener un Estado social de derecho que garantice los derechos sociales. Aprobar para tener un Estado ecológico con una institucionalidad que protege y defiende la naturaleza, que defiende y protege a los animales, que para tener un Estado regional con autonomía de las regiones para poder definir sus propios destinos y caminos, manteniendo la unidad del Estado. Yo apruebo para tener un Estado más inclusivo con la diversidad sexual, con las personas con discapacidad. Para eso apruebo. No apruebo para reformar. Ahora, ¿puede esto en el camino ir cambiando, ir mejorando, ir enmendando ciertos aspectos? Obvio. Por eso tiene un artículo que se llama Reforma Constitucional. Pero yo apruebo para aprobar. Existen esos mecanismos. Bueno, el llamado va a ser siempre a la ciudadanía a informarse, a revisar el texto, recordar que el texto está disponible en la página de la convención como fuente oficial. Bueno, y los medios de comunicación, de ahí vamos a hablar de los medios de comunicación y cómo han abordado esto. También lo he visto en varias emisoras de noticias, como ve acá el texto constitucional. Solo hacer ese llamado a todas y todas quienes nos escuchan y quienes nos ven en Palabra Pública, Letras para el Debate. Gaspar, bueno, esta constitución también se construye en base a las ideas y planteamientos de una amplia mayoría o la posibilidad de participación de una amplia mayoría, y uno de los canales a partir de los cuales se implementó la participación es la plataforma digital de participación popular, que como Universidad de Chile estuvimos bastante involucrados en su desarrollo. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el sello en torno a participación que tiene este texto y cómo ayuda a legitimar también la elaboración final de lo que hoy día estamos proponiendo para que la ciudadanía elija el 4 de septiembre? Nunca habíamos tenido un proceso democrático con tanta participación. Y alguien podría decir que le gustó, que no le gustó, que podría haber sido más, que podría haber sido menos. Mira, podemos tener todo tipo de juicios, pero nunca habíamos tenido un proceso así de participativo. Eso es lo más relevante. Y yo creo que de alguna manera se transformó, y esto es muy interesante, se transformó también en un aprendizaje sobre cómo es lo que se viene. Porque, por ejemplo, cuando escribimos las normas sobre iniciativa popular de ley, reflexionamos cómo había sido el propio proceso interno de iniciativa popular de norma. Por ejemplo, yo les voy a contar una digamos, intimidad. Cuando estábamos haciendo el reglamento, decíamos ya, ¿cuántas firmas deberíamos incorporar para poder presentar iniciativas populares de norma?
Entonces nos dijeron 50.000, 100.000, 10.000, 15.000. Bueno, si tenemos un número más bajo van a llegar más iniciativas. Si tenemos un número más alto van a llegar menos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a cada iniciativa? O sea, hubo una discusión, digamos. No sabíamos qué tan fácil o qué tan difícil iba a ser. Algunos decían, mira, quizás si tenemos 10.000 firmas por norma, nadie va a llegar, porque no tenemos una sociedad acostumbrada a participar. Y bueno, finalmente lo que ocurrió es que se dejó el número de 15.000 y yo te diría que impresionantemente, más de 1 millón de personas, o sea, casi 1 millón de personas firmaron, y en promedio las personas firmaron más de una. Entonces tuvimos 3 millones de firmas con clave única, de gente que se metió al sitio, puso la clave única y firmó para ingresar las propuestas constitucionales, o firmar, perdón, las iniciativas populares de norma, que después entraban a tramitación, se discutían, unas se aprobaban iguales, otras se aprobaban con cambio, otras se rechazaban, entraban al debate. Y esto yo creo que se robó la película de alguna manera porque es un sistema muy innovador. En Chile nunca hemos tenido algo así. Pero además, hubo muchas reuniones que tuvieron convencionales constituyentes y sus equipos con personas individuales, varios miles. Audiencias públicas de personas que iban a las comisiones a exponer sus puntos, muchas veces eran puntos contradictorios entre distintos exponentes, pero permitía también tener más ideas y más posiciones sobre la mesa. Otro elemento de participación que no se nos tiene que olvidar es que la Convención Constitucional estuvo prácticamente en todas las macrozonas del país. El órgano completo estuvo en el norte, en Antofagasta, y estuvo al sur de Santiago, en la región del Biobío, pero las comisiones estuvieron en Aysén, o sea, en muchas partes. De hecho, el acuerdo del Estado regional, como acuerdo, se firmó en la región de Aysén. Eso yo creo que es muy, digamos, hay que recordarlo. Que eso también es una forma de participar, porque quienes vivimos en regiones, sobre todo en zonas aisladas, vemos que todo pasa en Santiago. Vemos por la tele que todo pasa en Santiago. Y a lo más en Valparaíso, en el Congreso. Entonces, de alguna manera, la participación de los territorios, de la ciudadanía a través de audiencias públicas, de patrocinios de iniciativas populares, de cabildos que se formaron y enviaron los informes, creo que hacen de este proceso un proceso único, con muchos aprendizajes, y también, perdona que lo diga y lo insista, con muchos errores también, porque es primera vez que teníamos un proceso de esta naturaleza, y fue un constante aprender y apoyarnos de buena fe, y ahí las universidades públicas, principalmente, como la Chile, la USACH, otras universidades públicas que nos ayudaron en el sur, en el norte, la Universidad de los Lagos en mi región, otras instituciones permanentes de la República, la Cámara de Diputados con sus funcionarios, los órganos independientes, el Banco Central, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, han sido instituciones que han estado ayudando y apoyando de alguna manera el proceso, y yo creo que eso habla muy bien como país, que tuvimos la capacidad de llevar una discusión seria, institucional y democrática para salir de una profunda crisis política y social. Gaspar Domínguez, el ex vicepresidente de la Convención, hoy día chileno, ciudadano de a pie, como todas y todos, pero protagonista de estos últimos meses del debate y de este proceso que nos conduce al 4 de septiembre al plebiscito para el apruebo o el rechazo. Estamos con él conversando en Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV, nuestras señales universitarias, y estamos con un invitado muy especial, con Gaspar Domínguez, ex convencional de la región de Los Lagos, es médico de la Universidad de Chile, y bueno, hemos estado revisando diversos aspectos vinculados de justamente el debate que está en curso para la definición del próximo 4 de septiembre, de este plebiscito histórico que vamos a vivir como país. Gaspar, antes de entrar en algunos artículos, más que artículos, en algunos temas que son particularmente destacados de este proceso, quería que habláramos un poco de las noticias de los medios de comunicación, que bueno, durante todo el proceso y también de ahora en adelante, desde aquí al 4 de septiembre, van a ser determinantes. ¿Cómo evalúas tú o qué llamado harías tú a este sector, a este quehacer del periodismo y de los medios de comunicación en torno a este proceso? ¿Cómo deberían dialogar, observar y abordar también desde ese quehacer? Yo me he sorprendido del nivel de incidencia o de influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública.
en cómo tiene la capacidad de marcar agenda. Yo, la verdad, me he impresionado. Yo sabía, había escuchado, pero aquí, o sea, por ejemplo, mira, tengo ejemplos puntuales. Estamos una semana en la convención, votando cuestiones muy, muy, muy importantes, muy relevantes para el futuro de Chile y las futuras generaciones. Se aprueban normas muy relevantes, se rechazan otras muy relevantes, y un señor vota desde la ducha. Y toda la semana, todas las noticias, las columnas de opinión, los titulares, la noticia de prensa escrita, de radio, hablando del señor que votó en la ducha. O, mira, el otro día pasaron cosas muy relevantes también. Yo subí un Twitter, un tweet, digamos, y después dije, ¿sabes qué? Creo que no es pertinente este tweet y lo borré. Y ya, y seguimos hablando, digamos, de lo que estaba pasando. Y un periodista me dijo, estábamos hablando, y un periodista me dijo en un punto de prensa, Gaspar, ¿y por qué borró el tweet? Y yo pensaba, claro, sí, una pregunta legítima. Pero, ¿realmente es lo que importa? O sea, de alguna manera siento que a veces bueno, una cuestión que yo he aprendido es que los medios de comunicación tienen que cubrir las cosas que producen interés público, ¿cierto? Y el interés público tiene que ver básicamente con lo que a la gente le interesa ver, y a la vez deben informar. Y muchas veces, no siempre, lo que a la gente le interesa es lo que es más importante o relevante informar. Entonces los medios de comunicación se ven ahí en una disyuntiva. ¿Informamos esto que es objetivo, serio e interesante? ¿O más bien informamos esto que la gente es lo que quiere saber? Y muchas veces la gente lo que quiere saber no es necesariamente lo más relevante, ¿sí? Entonces hay un juego ahí. Ahora, hay países que, por ejemplo, los medios de comunicación establecen de forma explícita cuál es su posición electoral de cara a una campaña. En Estados Unidos, por ejemplo, hay canales de comunicaciones o medios de comunicación grandes, masivos, que marcan explícitamente su preferencia presidencial, este candidato o el otro. Y en Chile eso no ocurre. En Chile debemos leer entre líneas la línea editorial. Pero la verdad es que no se hace tan difícil, y yo creo que hoy día, con algunos bemoles, la tendencia mayoritaria en los medios de comunicación de mayor alcance es en una posición de cara al plebiscito. Y esto no es, digamos, no estoy haciendo una acusación, o sea, es natural. Los medios de comunicación tienen dueños. Los dueños marcan la línea editorial. Y los dueños tienen pensamiento político y tienen intereses. Y es natural. Y los dueños de las farmacias también, y los dueños del negocio sopepilla de la esquina también. Y, o sea, la gente tiene intereses políticos y tiene empresas y tiene negocio y tiene medios de comunicación. Y lamentablemente, como lo dice la UNESCO, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, en Chile existe una profunda concentración de medios, donde yo creo que evidentemente la tendencia en general es más hacia una de las dos opciones de cara al plebiscito, que es la opción del rechazo, y eso, por cierto, supone varios desafíos. Eso, Gaspar, ¿qué caminos hay ante este escenario, este diagnóstico que tú planteas? Bueno, hace algunas semanas hablábamos con un especialista en medios que la idea de la objetividad es una ficción, digamos, bajo todo esto que tú también planteas, de este diagnóstico que es conocido. ¿Qué alternativas hay entonces para, no sé si contrarrestar, pero de alguna forma armonizar o llegar al fin informativo de este proceso tan importante? Bueno, de aquí antes del plebiscito no se va a resolver estos problemas. Eso es un hecho. Lo que tenemos que hacer es conversar, leer, estudiar, usar las redes sociales, que en Chile, comparativamente, a nivel internacional, en Chile las redes sociales tienen una alta penetración. Entonces yo creo que las redes sociales son un elemento relevante a considerar aquí. Las personas del mundo del arte, los rostros, la gente que genera confianza. Hoy día existen en televisión, en medios de comunicación, espacios de debate que son muy interesantes, que hay que promover. Pero yo creo que el problema de los medios de comunicación en general es un problema que requiere una discusión de largo aliento, ¿cierto? Porque aquí hay derechos fundamentales que están en pugna. Por una parte, la libertad de expresión, que es fundamental para que una sociedad sana pueda avanzar en la libertad de expresión. Fundamental. Y cómo leyes que pudieran de alguna manera controlar los medios, o leyes de medio, como fuera, pueden alterar o limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, es una discusión que no se puede resolver rápidamente, sino más bien requiere una deliberación prolongada, con muchos puntos de vista, con mucho cuidado y mucha prudencia. Pero más allá de la solución, que yo no sé cuál es y no la tengo, creo que es importante establecer de que es un problema hoy día en Chile y que tenemos como sociedad que enfrentar este problema, y creo que promover el pluralismo en los medios de comunicación es al menos un paso que está hoy día reconocido en el texto constitucional y que debiera al menos paulatina y progresivamente permitirnos avanzar
hacia unos medios de comunicación que consideren más visiones dentro de su parrilla. Gaspar, bueno, ese es uno de los temas que está dentro de la propuesta constitucional. Quiero que hablemos de algunos otros que creo que son de especial interés, bueno, para todos y también desde tu vereda, desde tu origen, desde donde tú llegaste a participar de este proceso democrático. Dijiste en un discurso en la convención que el centralismo mata. Para quienes somos de regiones podemos entender por ahí hacia dónde va, qué sentido tiene esa afirmación. ¿Cómo es que eso pasa hoy día en Chile y cómo se aborda desde la propuesta constitucional, el abordaje al centralismo? Una cuestión muy, muy como ridícula que ocurre en Chile, ¿cierto? Desde la estructura originaria, digamos, de principios del siglo XIX, esta estructura, ¿cierto?, portaliana, centralizada, autoritaria, ha hecho que básicamente Santiago sea el papá, y papá digo hombre, ¿cierto? Santiago es el papá, y las regiones son, de alguna manera, somos menores de edad. Entonces el papá Santiago nos dice en qué gastamos la plata, qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. ¿Y por qué digo esta metáfora, cierto? Porque el profesor Egon Montesino, que es experto en materia de descentralización, él decía que la propuesta de Estado regional que propone la Convención Constitucional es, de alguna manera, la mayoría de edad de las regiones. Y creo que esa expresión es muy buena. Y porque da cuenta de un hecho real. Y es que esta propuesta constitucional busca entregarle progresivamente más atribuciones a las comunas y a las regiones para que puedan resolver sus propios problemas, que se irán transfiriendo las competencias de manera progresiva y paulatina. Y eso, que yo creo que es muy bueno, también supone desafíos. Si tu hijo cumple 18 años y tú le pasas las llaves del auto para que pueda salir, eso también supone desafíos, ¿cierto? Porque los niños, o bueno, los cabros, los adolescentes a los 18 años, probablemente tienen menos capacidad, por una cosa biológica del desarrollo de la corteza frontal, de evaluar riesgos, y es más probable que tenga un accidente de tránsito, ¿cierto? O sea, ocurren cuestiones complejas con ocasión de entregar o transferir responsabilidad a las otras entidades. Y eso es un desafío país, pero un desafío que todos queremos. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que las regiones deben tener más competencia. Y yo digo y reitero hoy día que la centralización mata. Y hay ejemplos, digamos, varios. Yo me tocó dirigir un centro de salud en la comuna de Chaitén y de repente llega de Santiago una partida presupuestaria y te dicen, esto es para comprar por el subtítulo 20. Bueno, por ejemplo, esta plata es para comprar camillas. Estoy poniendo un ejemplo así bien burdo. Y digo, qué bueno, pero ¿sabe qué? Yo tengo 6 camillas ya en la bodega nueva, no necesito camillas. Yo necesito, con esa plata, comprar manguitos para medir la presión. No, es que esta plata es para comprar camillas. Oiga, mire, yo le agradezco su plata, señor Santiago, pero yo necesito comprar manguitos para... No, no se puede. Entonces nos vemos siempre en situaciones muy ridículas, en donde hay centros de salud, por ejemplo, que es la realidad que yo más conozco, o escuelas, que llegan partidas presupuestarias para gastar en ciertas cosas que no necesitan, mientras sí necesitan contratar un funcionario extra o arreglar otro problema que no se puede arreglar con esa plata. Y yo me sorprendí viendo el informe de la OCDE de descentralización, cómo al ver el indicador del gasto subnacional, que es el porcentaje de plata que las regiones deciden en qué se gasta, versus la plata que gasta el Estado central, y en Chile es alrededor de un 14-15%. Es decir, de toda la plata que se gasta, el 85% Santiago decide en qué se gasta y el 15% las otras entidades subnacionales, como los municipios o los gobiernos regionales. O sea, es absurdo, es absurdo, digamos, como pensar que hay un desperdicio de recursos, partiendo por esa cuestión más incluso funcional para quienes no lo quieran ver como algo positivo de empoderamiento político, sino que como de probidad también podría pasar. Bueno, y desde Santiago se dicen que gastamos la plata. Esa es la cuestión absurda. Entonces, cuando uno va a ver a la OCDE, se da cuenta que Chile está al final en los últimos, con Turquía, Chile, los con menos gasto subnacional, y uno ve que el promedio está arriba del 30%, 34%, 35%, y hay países que tienen un 65%, Dinamarca, Suecia, que tiene por ahí por el 50%. Entonces, de alguna manera, yo creo que nos falta avanzar en entregarle atribuciones a las regiones, a las comunas, de poder resolver sus propios problemas. Primero, porque hay personas ahí que tienen capacidad de tomar decisiones. Segundo, porque qué mejor que ellos conocen sus necesidades. Y bueno, tercero, porque es una demanda y una lucha que hemos puesto las comunas, las regiones, los territorios aislados por años dentro de la agenda pública, y hoy día al fin tenemos una posibilidad de avanzar. Y han habido grandes avances en los últimos años. Los gobernadores regionales, por ejemplo, han habido avances.
pero falta mucho y yo creo que esta constitución nos entrega un camino para poder seguir avanzando en materia de descentralización. Gaspar, otro de los temas que ha causado polémica o digamos dudas, por decirlo por lo bajo, para muchas personas, yo diría temor, es el concepto de y la aplicación de la plurinacionalidad. ¿Por qué este temor o este resquemor a este concepto que esté aplicado a esta propuesta de texto constitucional? Bueno, todos los temas, yo diría, todos los temas han generado polémica, dificultades y aprehensiones. Y eso es normal, porque estamos en un proceso constituyente de transformación. O sea, cuestiones donde uno podría pensar que están todos de acuerdo, como por ejemplo, no podrán ocupar cargos de elección popular personas vinculadas a delitos sexuales o corrupción, más otros que establezca la ley, punto, y eso genera problemas. Y algunos dicen, oye, ¿y por qué ahí no está tal otro delito? ¿Por qué no está tal otro? Bueno, ¿y por qué está? Entonces, todo ha generado problemas y eso me parece que está bien, porque de alguna manera manifiesta, ¿cierto?, que estamos en un proceso de transformación. Así que quería partir, digamos, haciendo esa opinión personal, que está bien que las cosas generen disenso. Y en particular sobre la plurinacionalidad, esto viene a remover varias cuestiones que en Chile tenemos bien impregnadas. Mira, yo les quiero contar que en Latinoamérica, de todas las constituciones, hay solo 2 constituciones que no mencionan a los pueblos originarios, a sus pueblos indígenas. La constitución uruguaya, porque bueno, prácticamente no tienen población indígena, fue toda exterminada, y la constitución chilena. Todo el resto de los países, en alguna u otra manera, mencionan a sus pueblos indígenas o pueblos originarios. En el caso de Chile, desde el gobierno del presidente Elwin, había una intención del reconocimiento constitucional. Y se insistió, se insistió, se insistió, y nunca se pudo lograr, dado que la constitución actual dificulta la posibilidad de avanzar. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que hemos aprendido todos en el colegio? Que un pueblo, perdón, que una nación es lo mismo que un Estado. Eso es lo que de alguna manera hemos aprendido como en la básica, ¿cierto? Chile es una nación, Chile es un Estado, incluso sin distinguirlo. ¿Y qué es lo que la proyecto de nueva constitución propone? Decir, mire, el Estado es el Estado de Chile, que es único, indivisible, que tiene la misma bandera, el mismo escudo, los mismos emblemas patrios para todo el territorio. Ese es el Estado. Bien, tenemos el Estado de Chile. Segundo, dentro de este Estado hay muchos grupos de personas que son todos iguales ante la ley, que ninguna persona está por sobre otra, y este grupo de personas, hay algunos grupos que comparten idioma, lenguaje, cosmovisión, experiencia. Y ese grupo los vamos a entender como naciones. Entonces, por ejemplo, se entenderá que el Estado de Chile está compuesto por múltiples naciones. Y eso es un cambio de paradigma académico, porque ya salimos del concepto una nación, un Estado, al concepto un Estado, varias naciones. Y esa cuestión va en contra como de lo que uno podría recordar de primero básico, ¿cierto? Por eso es que yo creo que genera naturalmente, de alguna manera, cierta resistencia, pero más allá del concepto académico o técnico, se entiende que una nación es un grupo de personas que comparten un lenguaje, una cosmovisión, una historia, una tradición, pero somos todos chilenos y estamos todos bajo el territorio. Pero en la práctica, ¿qué significa? Más allá de la parte académica, que múltiples naciones o lo que fuera. Bueno, significa que, por ejemplo, el Estado debe reconocer la presencia de emblemas de esta nación originaria, siendo el chileno los emblemas nacionales, pero igual se debe reconocer que quizá el pueblo mapuche tenga su bandera o el pueblo aymara tenga su bandera. Implica también que ellos, donde viven hartas personas o todas las personas pertenecientes a un pueblo, nación originaria, un pueblo indígena, puedan definir entre ellos, bajo la Constitución y bajo las leyes, cómo organizar algunas cuestiones de su vida cotidiana. Quizás prefieren que las calles vayan de otra manera, mira, estoy, digamos, hablando bien abstracto, pero que puedan organizar lo que se llama autogobierno, que está reconocido en el convenio 99 de la OIT que Chile suscribió el año 2008, no una novedad. Tiene que ver básicamente con el pluralismo jurídico, es decir, que así como hay tribunales de familia, tribunales penales, civiles, que hayan tribunales indígenas para que las personas de pueblos indígenas puedan resolver sus propias cuestiones. Una ley dirá qué cuestiones, cómo y todo lo demás, pero como somos todos iguales ante la ley y en la misma justicia para todo Chile, tenemos la Corte Suprema arriba haciendo lo que se llama unidad jurisdiccional,
y controlando y uniformando, porque todos son iguales ante la ley. Entonces, de alguna manera, entregar la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan resolver algunas de sus cuestiones entre ellos, que puedan organizarse en sus espacios territoriales entre ellos, que sean considerados, reconocidos por el Estado de Chile, porque Chile, en esta propuesta de nueva constitución, se entiende como un Estado único, indivisible y plurinacional, donde coexisten distintas naciones. Gaspar, nos quedan pocos minutos y quiero que, bueno, antes de que puedas cerrar con un mensaje, con un llamado, con tu último mensaje en esta entrevista, que en muy breves minutos puedas contarnos un poco de cuál es la trascendencia también de que este texto constitucional se haya escrito bajo la idea, bajo el paradigma de emergencia climática. ¿Qué determina esa visión sobre esta nueva constitución, en pocas palabras? Hoy día todavía, aunque a uno pudiera impresionarle, todavía hay personas que son negacionistas del cambio climático. Eso que parece cierto, como arcaico, todavía existe. Y esta constitución tiene un importante sello, esta propuesta de nueva constitución, sello en materia ambiental. De hecho, este texto constitucional tiene un capítulo, que es el capítulo número 3, que se llama de naturaleza y medio ambiente. Y en ese capítulo de naturaleza y medio ambiente se reconoce, al igual que en los principios generales, se reconoce que el mundo está viviendo una crisis climática y que Chile debe establecer acciones de mitigación. Porque Chile no va a arreglar la crisis climática, no puede. Si Chile dejara de producir CO2, da lo mismo, digamos. La mayor parte de CO2 se produce en los países industrializados, China, Estados Unidos, Europa, no acá. Pero sí Chile tiene la tarea y el deber de mitigar las consecuencias de la crisis climática aquí, en nuestro país. Además, esto implica entender o comprender de una manera distinta, por ejemplo, el manejo del agua, los estatutos de los minerales, el estatuto del agua, los bienes comunes naturales, la generación de instituciones que protejan la naturaleza, como la Defensoría de la Naturaleza. Entonces, de alguna manera, la expresión por sí sola habla de que Chile reconoce que está frente a una crisis climática, que es de causa humana, y además que el Estado de chileno se compromete a trabajar por mitigar, restaurar ecosistemas, cuidar la fauna nativa, cuidar la fauna silvestre, mantener, conservar y restaurar los ecosistemas degradados y elevar mucho el estándar ambiental. Y esto no es una locura que se le ocurrió a algunos constituyentes. Esta es una profunda y sentida demanda ciudadana que hemos visto en las calles por decenas de años, por décadas, y hoy día podemos verlas materializadas en un texto constitucional que no va a resolver los problemas ambientales. Mañana, si este texto se aprueba y el otro año, vamos a seguir con varios problemas ambientales que hoy día tenemos. Esto se transforma en una hoja de ruta, en una brújula que nos señala hacia dónde caminar y va generando las instituciones, las acciones judiciales, los incentivos al legislador para ir avanzando en construir las propuestas, las políticas públicas que permitan avanzar en esta materia frente a un mundo que se está extinguiendo, que se está calentando, que está sobrepoblándose y que nos enfrentamos a grandes desafíos como especie humana en las próximas décadas. Gaspar, se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer estas reflexiones, estos minutos que nos diste para conversar. Me imagino que tu agenda está ocupada yendo a los territorios, bueno, y en otras labores también. Así que nada, agradecerte nuevamente esta conversación con Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y en Chile TV. Muchas gracias. No sé si quieres decir alguna muy breve intervención para cerrar esta entrevista. Sí, me gustaría decir brevemente que es natural en un proceso de transformación como este estar inquieto, tener ansiedad, tener preocupaciones. Es natural. Si no hubiera ese tipo de aprehensiones, significaría que el proceso no va a cambiar nada. Así que me parece que está bien. El llamado que hago es a poder informarse de fuentes confiables y no solo moverse con las personas que piensan como uno. Ir a hablar con la abuelita que está dudosa, ir a hablar con el compañero de curso, de universidad que está dudoso, tratar de responder las dudas si tienen las capacidades y realmente hacer este proceso un proceso colectivo de deliberación y discusión, acogiendo las dudas legítimas que tiene la otra persona y no solo aislándolo por pensar distinto. Y yo creo que ese pensamiento colectivo respetuoso nos va a hacer avanzar hacia una sociedad mejor y más justa. Así que vamos nomás con esperanza avanzando. Muchas gracias nuevamente, Gaspar, por conversar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, programa producido conjuntamente también con Uchile TV. Gracias a mis compañeros de producción y también a mis compañeras Evelyn Erlich y Sofía Ding, con quienes preparamos todas estas preguntas para ustedes. Nos vemos la próxima semana
con otra u otro invitado interesante para hablar sobre el quehacer y la contingencia desde la mirada del debate público. Muchas gracias. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.